En Mateo 7, 1 y 2 leemos que Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Y en Lucas 6:37 y 38 leemos: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís se os volverá a medir. Citando estos versículos, varios grupos cristianos y predicadores suelen enseñar a otras personas que no tienen que juzgar las conductas de otros. Esto se usa especialmente cuando alguien señala un error en la conducta o creencia de otro cristiano, y entonces se citan estos versículos como para decir: no juzguéis, para no ser juzgados, no me juzgues, el único que me puede juzgar es Dios. Pero realmente Dios no quiere que juzguemos a otros. ¿Tenemos que mantener silencio cuando otros creyentes están actuando erróneamente? ¿No es lo mejor justamente señalar el error para ayudarlos? ¿Tenemos que evitar hablar de aquellos que están enseñando erróneamente, por ejemplo, y descarriando de la fe correcta a las personas? Vamos a analizar las Escrituras para comprender qué es lo que dicen todas las Escrituras al respecto y no aislar un versículo mal interpretado para hacer una doctrina. Una de las reglas de oro que debemos aplicar cuando estudiamos las Escrituras de Dios es no hacer una doctrina en base a un texto aislado. Cada versículo y cada enseñanza requiere entender el contexto en el que está situado y también las enseñanzas relacionadas con el tema que estamos viendo. Las Escrituras tienen que tomarse como un conjunto y todo ese conjunto tiene que armonizar para que tengamos una doctrina correcta. De lo contrario, vamos a tener distintas doctrinas según cómo interpretamos versículos aislados, desconectados del contexto y del todo de la Biblia. Y eso no es correcto. En Juan 7, 19 leemos: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué buscáis matarme? Esto lo está diciendo Jesús. La multitud respondió: demonio tienes, ¿quién busca matarte? Jesús respondió y les dijo: una sola obra hice y todos os asombráis. Por esto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado, a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané a un hombre por completo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y acá al final Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿se contradijo Jesús con el otro pasaje donde dijo que no tenían que juzgar? Y si se contradijo, ¿a cuál de las declaraciones tendríamos que obedecer? Para poder resolver esta aparente contradicción, lo primero que vamos a hacer es definir el verbo juzgar. ¿Qué significa y cómo se aplica en la Biblia? La palabra que tenemos traducida como juzgar en las Biblias en español es la palabra griega raíz krinó, que significa primariamente dividir o separar. De esta raíz se derivan los siguientes significados: separar, distinguir, seleccionar, preferir, juzgar, considerar, observar, determinar, decidir, proponer, comparecer ante la corte, condenar, sentenciar, separar para dar un castigo, opinar, hallar falta, evaluar, resolver, administrar justicia. Todas estas son formas en las que se puede traducir la palabra griega krinó, según nos definen los distintos diccionarios y léxicos del griego bíblico. Debido a esta amplia gama de definiciones, debe ser el contexto el que determina cuál es el sentido adecuado de la palabra griega. La base de la palabra krinó es dividir o separar. El contexto nos ayuda a determinar qué es lo que se debe separar y para qué. Veamos un ejemplo. En Lucas 7:40 al 43 leemos: entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo:
supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. En el versículo 43, la palabra que se traduce juzgado es de la raíz crinó. Como se puede ver, en este caso se refiere a evaluar una situación. Jesús hizo una pregunta a Pedro en base a una situación hipotética. Si Pedro hubiese seguido el consejo de no juzgar que había dado Jesús en el versículo anterior, entonces tendría que haber guardado silencio en lugar de contestar. Por supuesto, aunque en ambos casos la palabra juzgar es la misma en el griego, se refiere a distintos tipos de juicio. Por eso es que Pedro no hizo mal al juzgar entre esas situaciones y dar su opinión. En 1 Corintios 10:14 leemos, por tanto, amados, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Nuevamente la palabra juzgad está en un contexto de evaluar una situación y tomar decisiones conforme a lo que se ha considerado. Si pensamos en nuestro modo de vivir, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo estamos haciendo juicios, todo el tiempo estamos evaluando situaciones, separamos pensamientos, separamos a personas de nuestra vida, con las que queremos estar, con las que no, y también cosas que preferimos o cosas que no. Cuando compramos verduras, por ejemplo, tenemos que juzgar cuál está fresca y cuál no, o si compramos algo de comida, si está en buen estado o si está vencido. Cuando compramos todo tipo de cosas, juzgamos su precio, practicidad, durabilidad, su provecho, etc. El selector de personal de una empresa, por ejemplo, debe juzgar quién es el más apto para el puesto. Y todos nosotros también, cuando elegimos nuestra pareja, juzgamos si es la persona adecuada para nuestras vidas, si es con la que queremos estar. Cuando elegimos un amigo, también juzgamos a esa persona, si es digna de nuestra confianza o no. Todo el tiempo estamos juzgando, estamos haciendo juicios, estamos separando, considerando situaciones y separándolas. Constantemente estamos haciendo evaluaciones, dando opiniones y tomando decisiones en base a lo que vemos, razonamos y consideramos. Así que es imposible vivir sin juzgar. Entonces, ¿a qué se refirió Cristo cuando dijo no juzguéis para que no seáis juzgados en Mateo 7:1? Y como dije antes, es muy importante siempre el contexto. Mateo 7:1 al 5 vamos a leer, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y he aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Notemos la palabra hipócrita en el versículo 5. Vemos acá que Jesús no estaba hablando sobre juzgar en términos generales, sino que está hablando a gente hipócrita. El hipócrita es una persona que finge ser algo que no es. En este caso es gente que aparentaba conocer la doctrina correcta de Dios y aparentaba tener un andar conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad estaban en error y en un andar incorrecto. Jesús se refiere a gente que tenía una viga en el ojo y que quería sacar la paja en el ojo ajeno. El ojo representa el entendimiento espiritual en este contexto. Ellos tenían un error doctrinal grande en sus vidas e intentaban corregir a otras personas cuyo error no era tan grave. A esas personas es a las que Jesús les dijo que no juzguen para no ser juzgados. Esas personas estaban en error, por lo tanto todo juicio que hacían era erróneo. Pero no solo estaban en un error de ignorancia, sino que eran hipócritas. Porque hay gente que se equivoca, pero piensa que está en lo correcto. Pero el hipócrita está en un error, pero sabe que está en un error y sabe que está promoviendo un error. Esta gente eran farsantes. Era gente que sabía lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Y fingían tener santidad. Por esa causa, cada vez que emitían juicios sobre los demás, estaban acarreando más condenación sobre sí mismos, porque lo que hacían estaba mal y ellos sabían que estaba mal. El apóstol Pablo habla de estas mismas cosas a los romanos.
En Romanos 2 del 1 al 5 dice: por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está hablando aquí de hombres que juzgan a otros, pero que hacen aquello que ellos mismos dicen que no se debe hacer. Al estar practicando eso mismo que condenan en los otros, estas personas se están condenando a sí mismas. Estas son de esa clase de personas que se la pasan señalando el error en los demás y lo hacen no con el fin de corregir, edificar y bendecir a otros, sino que quieren que la persona se sienta mal y sea rechazada por el resto y así ellos mismos quedar como superiores. O quieren sacar algún provecho de la otra persona al señalar estos errores. Son gente que alimenta su ego señalando el error en los demás, pero que en el fondo, en la intimidad, hacen las mismas cosas y son quizá peores que aquellos a quienes señalan. Pablo acá dice que aunque quizá piensan que no les va a pasar nada, al final no se van a escapar del juicio de Dios. Veamos ahora el relato de Lucas en su contexto. Lucas 6:32 nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si dais prestado a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho, entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís se os volverá a medir. Y en este caso vemos que la instrucción a no juzgar está en el contexto de amar a los enemigos y los que se oponen. Jesús está acá hablando sobre cómo debe conducirse un creyente para con los que se le oponen en el camino. En lugar de juzgar al enemigo en nuestros corazones y separarlo de nuestras vidas por completo, lo que Jesús dice es que debemos tratar de integrarlos, hacer lo necesario para que conozcan a Cristo y sean salvos. No tenemos que ser indiferentes para con ellos, sino tratar de actuar amorosamente para que cambien y se arrepientan. En este caso, el juicio sobre ellos se refiere a que si nosotros condenamos en nuestro corazón a alguien por un mal que hizo, y por eso le tratamos mal y le cerramos todas las puertas para el arrepentimiento, esa medida con que estamos midiendo y tratando a esa persona quizás se vuelva en contra nuestra si algún día caemos en la misma clase de pecado. Por ejemplo, supongamos que yo me la paso criticando a la gente que se droga, la trato mal, la alejo de mí. Quizá uno de ellos me pidió ayuda, pero la condeno en mi corazón y no les doy una oportunidad para conocer a Cristo y arrepentirse. ¿Qué ocurriría si luego yo cayera en lo mismo en el futuro? ¿Cuál sería la forma justa en que debería yo ser tratado? Y con esto no estoy diciendo que nos juntemos en círculos de drogadictos y que participemos de sus pecados, sino que voy al hecho de que si alguno entra en contacto conmigo, no sería correcto que yo lo trate mal y con odio. Es en ese sentido que no hay que juzgar a esas personas. No se refiere a que no las diferenciemos de otros o no hagamos un trato distinto a una persona que es enemiga de una persona que es amiga. Por supuesto, si hay personas que están en una mala conducta continua y no tienen ninguna voluntad de cambio, trato de mantenerlas lejos de mi vida. No significa que voy a estar dándole todo tipo de beneficios a esas personas. Pero si alguno de ellos de repente decide cambiar, se arrepiente y quiere acercarse, yo no la alejo por completo, no la aíslo por completo, sino que le doy una oportunidad. Ese es el sentido de este contexto. Dar una oportunidad a la gente que quiere cambiar, aunque sea un adversario, aunque sea alguien que se opuso a Dios o que está en un mal camino.
Tampoco está hablando de gente que está contra Dios y de estar beneficiándola todo el tiempo. Obviamente que a esa gente no. Pero si hay una oportunidad de ayudar a alguien a cambiar, no le cerramos las puertas. Existen circunstancias en las que Dios nos va a mostrar que realmente no tenemos que relacionarnos con ciertas personas. Dios sabe cuando una persona es pecadora y cuando está llena de malicia y no desea cambiar. Hay personas que viven con pecado, pero en el fondo tienen un buen corazón y tienen deseo de cambiar y necesitan alguien que les dé cariño, comprensión, apoyo y pueden llegar a cambiar. Pero hay otras que están llenas de malicia y que el contacto con esas personas solamente produce desgaste y corrupción en el creyente. E incluso pueden a veces desgastar o corromper a toda una congregación. Así que ese tipo de gente sí hay que apartarlas y Dios tiene que dar sabiduría para eso. Pablo dijo en 1 Corintios 5, del 1 al 4, ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu, ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. En esta congregación había inmoralidad sexual. Los gentiles, se refiere a las naciones paganas. La inmoralidad sexual estaba a la orden del día en la cultura greco-romana de aquella época. La infidelidad, fiestas descontroladas, promiscuidad y toda clase de pecado sexual era muy común entre la gente de aquella época. Pero en esta iglesia de los Corintios, Pablo dice que había tal clase de inmoralidad sexual que ni los paganos toleraban. Alguien tenía a la esposa de su padre, o a la que había sido esposa de su padre. Esto es cuestión de largo estudio para interpretar, pero lo importante es que era un pecado muy grave. Pablo dice que aunque él no estaba presente, físicamente su espíritu estaba allí presente y era capaz de juzgar la situación. Esto quiere decir que Jesús le había dado sabiduría espiritual para entender la situación y juzgarla. Y Pablo dice que hubiera sido mejor llorar y expulsar al que hizo tal cosa. De acá podemos deducir que esa persona era querida por los creyentes y quizá les daba pena echarlo de la congregación. Pero Pablo dice que esa clase de pecado no debía ser tolerado. Aunque cueste lágrimas a todos, había que expulsar de la congregación a esa persona, a menos que se arrepienta, o podían volver después a incorporarla si esa persona en algún momento se arrepentía. Pero al momento había que expulsarla. Más adelante, en el versículo 9, Pablo dice, os he escrito por carta para que no os asociéis con fornicarios. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero ahora os escribo que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun comáis. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis a los que están adentro? Pues a los que están afuera, Dios los juzgará, pero quitad al malvado de entre vosotros. Claramente, para echar a alguien de la congregación, es necesario juzgar su conducta primero. ¿Cómo se puede expulsar a alguien sin hacer una evaluación de su conducta previamente? Y si no hay juicio, si no hay discernimiento, si no se toman decisiones correctas en una congregación, el adversario, el diablo, gana ventaja y puede crear desorden y confusión. La falta de juicio conviene al que hace el mal, no al que hace el bien. Cuando en una congregación no se señala el error de los que desvían la doctrina y no se toman medidas para impedir que los lobos vestidos de oveja desvíen a la congregación, la ganancia no es para Dios, sino para el diablo. Los lobos pueden mantener su disfraz sin ser detectados y así llevan a toda la iglesia a la perdición. Ahora bien, ¿cómo se entiende entonces Romanos 14? ¿No contradeciría a esto que venimos viendo? Romanos 14, 1 nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comer de todo y el débil solo come verduras. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será firmado, porque poderoso es el Señor para firmarle.
Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo, así que no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien determinad no poner tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano. En el versículo 13, Pablo concluye, no nos juzguemos más los unos a los otros. Nuevamente, hay que ver el contexto, y el contexto es el que determina de qué se está hablando al decir que no debemos juzgarnos unos a otros. En este contexto en particular está hablando de comidas y días festivos. Algunos comían de todo y otros, débiles en la fe, por falta de entendimiento, no comían carne, porque decían que eso era perjudicial. Pablo dice que el que no comía carne no debería despreciar al que sí come, y el que come carne no debería juzgar y consecuentemente separar o menospreciar al que no come. Asimismo, había quienes celebraban ciertos días festivos para Dios y quienes preferían no celebrar los días festivos. Y Pablo señala que lo importante no es la comida ni los días festivos en sí, sino el corazón con que se hacen las cosas. Y si lo que se hace se está haciendo para Dios, no debería haber discusiones entre los creyentes sobre estos temas al punto de generar divisiones. Es correcto que hablemos sobre comidas y días festivos y tratemos de entender la verdad de Dios sobre todas estas cosas, pero no es correcto juzgar a otros hermanos y causar división en asuntos que no están claramente ordenados y estipulados en las Escrituras. Lo que Dios no prohíbe, nosotros no deberíamos prohibirlo tampoco, ni causar divisiones en base a lo que sería nuestra opinión y no un mandamiento o instrucción proveniente de Dios. Y acá igualmente aclaro que en cuanto a los días festivos se trata de festejar o no festejar fechas que Dios había establecido como días festivos. Porque después, con respecto a ciertos días festivos que hoy se festejan, pero que no provienen de Dios, ahí sí hay que hacer un juicio y hay que hacer una separación, y eso lo explico, por ejemplo, en otra enseñanza que hablé sobre la Navidad y por qué no deberíamos festejarlo, pero eso es tema para otra enseñanza. Pero en ese caso en particular hay algo más de fondo, que es el usar un día de idolatría para convertirlo en una fiesta cristiana, y por eso en ese caso no se debería festejar. Pero acá Pablo está hablando de días festivos que Dios había establecido y que se podían festejar o no festejar y no había problema con eso. En Colosenses 2:14, Pablo dice acerca de Jesús, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Acá otra vez está hablando de esas festividades que Dios ordenó a Moisés. Esas festividades que Dios había ordenado previamente eran sombras de lo porvenir. Cristo anuló el acta que había contra nosotros, que decía algo así como, este es pecador y merece morir, y triunfó sobre los principados y autoridades espirituales, que son el diablo y sus huestes, su ejército espiritual. Por esa causa, nosotros fuimos liberados de la obligación de seguir esos ritos festivos, comidas y sacrificios en el templo que se hacían en el Antiguo Testamento. Y por eso Pablo dice que en estas cosas nadie los juzgue. En otras palabras, en lo que refiere a esas comidas y días festivos, no debemos hacer juicio unos sobre otros.
Por supuesto, sí podemos hacer juicio en la comida sobre si esto me cae bien, me cae mal, tiene más vitaminas o menos vitaminas o más proteína, menos proteína. Ese juicio sí lo tenemos que hacer sobre la comida. Está hablando de que a nivel espiritual no va a afectar el participar de una comida o no participar. A nivel espiritual no va a afectar el festejar las fiestas que Dios ordenó a Moisés o no festejarlas. No obstante, habiendo visto todo esto, en cuanto a conductas que son impropias y en cuanto a falsas doctrinas, la Biblia deja bien en claro que sí es necesario juzgar. Y no solo que podemos juzgar, sino que es un deber del creyente maduro emitir juicio en la congregación para poder mantener una sana doctrina y una sana práctica dentro de la misma. Primera de Corintios 6:1 al 8 nos dice el apóstol Pablo: ¿cómo se atreve alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para iglesia son de poca estima, ¿a estos ponéis a juzgar? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Pero hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, vosotros hacéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. Noten que Pablo reprende la conducta de los corintios porque ellos estaban acudiendo a gente no cristiana para juzgar entre los pleitos que ellos tenían. En lugar de poner a consideración sus asuntos ante creyentes maduros, con conocimiento de las Escrituras y con una relación espiritual con Dios, iban a pedir consejo y determinación a personas del mundo que no se manejaban con los estándares de Dios. Pablo dice que ya era un fracaso total que tuvieran pleitos entre ellos, pero peor aún que los resolvieran poniendo a juzgar a los incrédulos. Ellos estaban haciendo injusticia y defraudando a los hermanos de la congregación. Claramente esta iglesia estaba fallando en juzgar. En lugar de tomar la responsabilidad de resolver los conflictos internos en base a las Escrituras, con el amor y la sabiduría de Dios, preferían dejar el juicio sobre los pleitos que ellos tenían a gente incrédula, gente de afuera de la iglesia. ¿Cómo voy a poner a gente que no conoce a Dios a querer juzgar un asunto entre cristianos? No tiene sentido. Y esa es la falla que Pablo señala acá. Sin duda, una congregación que no puede emitir un juicio justo y sabio sobre los conflictos entre creyentes está fallando. En 2 Timoteo 2:16, Pablo dice: pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Versículo 22 nos dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. ¿Cómo se puede corregir a los que se oponen si primero no se les juzga y se señala su error doctrinal? Como podemos ver, el juicio, el discernimiento, la evaluación de situaciones, la toma de decisiones siempre está presente en una congregación sana. ¿Debe un líder cristiano juzgar a su congregación? Por supuesto que sí. ¿Cómo debe hacerlo? Acá Pablo dice: corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. No es correcto estar todo el tiempo criticando y hablando mal de los demás.
pero tampoco es correcto callarse y no hacer nada cuando alguien presenta una doctrina errónea. El punto de equilibrio es la corrección con mansedumbre. Aunque si se presenta una conducta en extremo nociva, como el caso de inmoralidad que vimos, o cuando hay personas que insisten en fomentar doctrinas erróneas, como acá Himeneo y Fileto, que señala Pablo, suele ser necesario tener que tomar la decisión de expulsar de la congregación a esa persona, al menos durante el tiempo en que persisten en actuar de modo que causan tropiezo y división. Nuestro máximo ejemplo de conducta es el Señor Jesucristo, y Él dijo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Nuestro foco no tiene que estar puesto en hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. En la medida que vamos dejando de lado el juicio que proviene de nuestra voluntad carnal y damos lugar al juicio que es conforme a la voluntad de Dios, nuestras acciones se van a tornar más justas y rectas. Jesús actuó con justicia porque hacía lo que oía de Dios. Por esa causa, si queremos actuar de modo justo y recto en nuestras vidas, tenemos que actuar primeramente con base a las Escrituras y también desarrollar una relación espiritual con Dios por medio de la oración, por medio de la cual podamos oír de Él cuando necesitamos juzgar a una situación o a una persona, y que así nuestro juicio sea justo.